Fanaticada, muy buenas noches. Primero que nada, digo, siendo noches en el lugar en donde me encuentro yo viviendo. Y pues bueno, un videíto más aquí acomodando tanto la cámara fotográfica como también algún par de noticias que, como pueden ver en el reflejo de mis lentes, estoy viendo una cantidad de videos. No les pongo la pantalla porque pues como pueden ver en los lentes, se alcanza a ver que estoy en proceso investigativo. El video simple, sencillo, muy agradable. Digo, agradable para mí dar la noticia, publicarlo, porque pues es una temática que traigo desde hace algún tiempo. La caída económica estadounidense. Estoy viendo cómo en las noticias se quejan de que sí, todos los campos de Estados Unidos que fueron deportadas, miles de personas, pues empiezan a entrar en crisis económica, lo están anunciando ya públicamente. El Servicio de Seguridad Social estadounidense dice que pues no van a llegar cheques en esta ocasión para los estadounidenses. No necesariamente entro a ver las noticias. Por ahí van a cerrar unas escuelas en el país estadounidense. La noticia que definitivamente llamó mi atención fue cómo Estados Unidos comienza a quedarse sin alimentos en sí por las graciosadas del expresidente y actual presidente, porque estuvo en término en dos ocasiones, o está considerado en término en dos ocasiones. Y pues nuevamente, no el recordatorio, revisen bien la información, uno y la otra. No deberían de fumar, es malísimo para la salud. ¿Qué tan importante es la comida para cualquier país? La pregunta es algo absurda, pero es algo que el presidente estadounidense no pensó. Porque pues obviamente para poder considerar una potencia mundial, una de las cosas que tienes que tener es autosuficiencia, cosa que Estados Unidos no tiene. Estados Unidos no es considerado un país autosuficiente, Estados Unidos tampoco es considerado un país productor. En sí, Estados Unidos lo que hace es tener la mayoría de sus empresas en el extranjero porque le es más fácil de esa manera y prefiere que la mayoría de países produzcan y tengan, a comparación del estadounidense promedio, que el estadounidense promedio en la actualidad tiene preparatoria terminada y no tiene un ingreso suficiente para poder sobrevivir. De ahí el motivo por el cual muchas personas tienen un segundo trabajo en diferentes páginas de adultos, venta de contenido de fotografías sexuales, algo extremadamente común y en muchos casos normales. Las situaciones y las pláticas para los estadounidenses sobre esa temática. Las personas de la edad promedio de esa generación que va a hacer revoluciones en el planeta y que va a salvar a todo el mundo de diferentes problemáticas muy severas, que están todos rayados, llenos de tatuajes, se pintan el color de cabello digo, afortunadamente tienen cabello, ¿no? Pero se pintan el cabello de diferentes colores y tienen ahí diferentes manifestaciones, cosas por el estilo, marchas, todo tipo de cosas. Pues bueno, aparentemente todas esas personas que van a hacer una revolución no están haciendo una revolución alimenticia en el momento en donde Estados Unidos sí lo necesita, porque cuando un país públicamente dice, ¿sabes qué? No nos está llegando comida de China, como lo es el caso del puerco y algunos granos comestibles, estamos hablando de no recuerdo si era trigo o era algo por el estilo, pero son ingredientes básicos para una cadena básica de alimentos. Y pues bueno, cuando no les llega ese alimento porque los empresarios no quieren pagar la importación de impuestos gracias a las tonterías estadounidenses de aumentar los impuestos a China, pues bueno, básicamente no hay comida en los lugares. Y pues es simple y al mismo tiempo triste. Es simple de revisar, puedes buscar en diferentes redes sociales cuál es la situación actual de Estados Unidos, puedes ver cuántas empresas que se dedican a la venta de alimentos están anunciando quiebra.
puedes ver cuántas de ellas están cerrando instalaciones, puedes revisarla por el nombre de las empresas, puedes inclusive buscar el nombre de la empresa en cualquier navegador de computadora y puedes ver cuáles son las fotografías que las personas están publicando, y en la parte de abajo dice 28 de abril del 2025. Algunas de esas fotografías tienen lo que se llama estampa de tiempo, en donde aparece la fecha, la hora, el minuto y el segundo en donde se tomó esa fotografía. Malísimo fumar. Es una de las maneras en donde las personas publican la necesidad y al mismo tiempo la triste realidad de dicho país, aunado a que Estados Unidos es constantemente expuesto por México por actos ilícitos. El fin de semana en sí estaban sobrevolando aviones militares estadounidenses territorio mexicano con no autorización. Esto es, lo hicieron de manera ilegal. Obviamente eso genera algún tipo de conflicto y sanciones económicas para Estados Unidos. Entonces, así recapitulando básicamente, ¿por qué el dólar está tan mal económicamente? ¿Por qué el dólar estadounidense ya no es la divisa que fue? ¿Por qué continuamente digo que si tienen dólares, desháganse de ellos antes de que valgan cero? Es porque cuando un país no tiene la posibilidad de ser autosuficiente, no puede hacer todo lo que ocupa para poder generar ingresos, para poder generar alimentos, para poder hacer todo lo que ocupa hacer para que su país esté bien, pues se vuelve una problemática. Estamos hablando de que Estados Unidos tiene alrededor de 400,000 o 500,000 habitantes, o en millones, no, son 500 millones, 400 a 500 millones, ya recordé la fecha, la cifra estaba confundido con alguna fecha que estaba viendo recientemente, pero bueno, o sea, ¿qué le dices a 500 millones de personas? ¿Sabes qué? No hay comida. Puedes ir al supermercado, al que quieras, y en los estantes va a haber 1 o 2 latas, 3 latas, si tienes suerte. Y hay que ver en qué condiciones está la comida. Si es que hay comida y tienes suerte de que haya comida cuando vayas a comprar comida. Digo, la respuesta es muy honesta. No le puedes decir eso a las personas porque se va a ocasionar una problemática mayor. ¿Por qué? ¿Por qué se va a ocasionar la problemática mayor? Porque una persona hambrienta va a ocasionar una cantidad de desastres para poder conseguir alimentos. Esa es la realidad. Y esa realidad se le olvidó por completo a todas aquellas personas de cualquier país en donde hayan nacido, que sean naturalizados estadounidenses o se volvieron ciudadanos estadounidenses por cualquier motivo, que eligieron al presidente actual de dicho país. Todas esas personas en realidad somos culpables de que la situación económica esté de esa manera, porque esas personas fueron quienes eligieron a un mal candidato para la presidencia del país. No les bastó haber cometido ese error en un promedio de 5 a 6 años atrás, en donde la problemática que le dejaron al expresidente estadounidense fue muy grave, fue muy severa. Bueno, no les bastó todo eso y pues lo volvieron a hacer. Tristemente los errores cuestan, y en el caso de los estadounidenses les está costando bastante poder no anunciarse públicamente en bancarrota. No sé si sea la vergüenza o la crisis que están tratando de no tener algún tipo de baja en cuanto a población, porque les recuerdo que la mayoría de los estadounidenses son personas que tienen armas de fuego en sus domicilios. Si se ocasiona una protesta, una marcha por cualquier cosa, y es muy común en Estados Unidos que lleguen los agentes de seguridad pública aventando gases lacrimógenos, bombas de humo, todo ese tipo de cosas para dispersar a las multitudes. Y pues como ya se ha visto en manifestaciones anteriores, donde un joven de 16 años le dio 2 tiros en la cabeza a otro por idioteces. Pero bueno, en sí pienso que Estados Unidos, una de las cosas que
de plano no pensó fue en todo lo que le está sucediendo el día de hoy, a 28 de abril del 2025, en donde sus supermercados se quedaron sin comida, en donde otros países ya no compran cosas que dicen hechas en Estados Unidos, y en donde su bolsa de valores o el mercado internacional de divisas de Estados Unidos fuera a tambalearse al grado en donde se encuentra el día de hoy. La lógica simple dice que un país, y lo hacemos en una escala de 200 clientes, si que tiene 200 clientes, si pierde a 150 clientes, no va a tener la capacidad de mantener el ritmo de vida económico que tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque se le fue 3/4 partes de su negocio. Básicamente, eso es lo que le sucedió a Estados Unidos. Se le fue la mayoría de sus clientes, ya no son sus clientes, se le fueron la mayoría de sus proveedores. Esto es, ya nadie le vende tampoco a Estados Unidos, y pues obviamente las personas comen. Y no comen racismo, normalmente comen alimentos, y por acciones racistas muchas de las personas que trabajaban haciendo alimentos fueron expulsadas del país, y la industria de alimentos en Estados Unidos está públicamente avisando: hay una crisis, se ocupan alimentos, pero no hay personas que trabajen para hacer alimentos. A todas aquellas personas que continúan diciendo hay que hacer el continente más grande, nuevamente les recuerdo una cosa: el continente se puede agrandar o se puede achicar, pero son desastres naturales lo que ocasionan eso. Y lo que intentan decir es alguien que ayude a la economía estadounidense, cosa que no es una posibilidad. Cuando cualquier país en el planeta tiene la cantidad de desastres económicos que tiene Estados Unidos por la mala decisión de tener al presidente que eligieron, hay una cosa que también tienen que aceptar: eligieron mal y existen consecuencias, y para las economías la consecuencia es simple: la economía perdida es una economía que no se va a recuperar. Difícilmente Estados Unidos va a volver a ser una posibilidad económica para cualquier otro país. En efecto, existe lo que es el mercado de divisas, en donde se utiliza la moneda de dicho país para hacer comercio, porque sigue siendo una moneda que tiene más peso que otras monedas. En efecto, si se compara la moneda de Argentina con la moneda estadounidense, la moneda estadounidense tiene más valor que la moneda argentina, pero no quiere decir que es poderosa la moneda estadounidense, simplemente quiere decir que es una moneda que vale más que otra moneda. ¿Qué es lo que genera una buena economía o no? ¿Qué es lo que genera un buen comercio o no? Bueno, pienso que es algo que se deben de preguntar los estadounidenses, porque como están sus números en los bancos, en los mercados de divisas, siendo optimista, pero siendo realista, a como están en sus supermercados vacíos y con faltantes de alimentos, quiero decir que no solo no hicieron bien la tarea, no solo no asistieron a la escuela, simplemente no les importó su propia población.